Hola señores de la zona, bienvenidos señores, bienvenidos al primer contenido de YouTube de nosotros aquí en el canal del Buen Samaritano. Nosotros la zona somos la comunidad de los jóvenes adultos aquí en el Buen Samaritano. Venimos siendo como un subconjunto de Noche Joven, que es la comunidad general de los jóvenes. Nosotros la zona somos los jóvenes adultos, que aquí vamos a tratar tópicos que son específicamente de mucho interés para nosotros. Suscríbanse al canal aquí del Buen Samaritano, porque ahora es que empezamos con muchísimo contenido. Hoy tengo aquí conmigo mis hermanos y vamos a tratar algo súper bueno que yo sé que todos nos podemos identificar. Amén, amén. Tengo aquí mi hermano Israel. Bendiciones. A Génesis. Hello. Y Danielito, su esposo. Sí, porque yo no soy parte del grupo de los hermanos, estoy casado No, con pero tu tú eres hermano. hermano. Tú eres Ay, Cristo. Yo, Débora Martínez, para los que no me conocen. Somos todos aquí Martínez. Menos ustedes dos son Álvarez. Casado. Martínez. Exacto. Y vamos a tratar, señores, algo que todos nos identificamos, sobre todo aquí, sobre todo yo, y es que fue por hambre. Hambre, señores, hambre. ¿Qué es lo más loco o desesperado que ustedes han hecho por hambre? Mira, no hay una cosa más, más fuerte que dé más pena que un muchacho de 15 años con hambre. Esa edad, ahí es que se La pasa. edad de los serruchos. No, esa edad se hace de todo. Yo llegué hasta hacer chistes para caer en gracia, tú sabes, para llantar cuando tú, porque es una edad que tú no andas con dinero y tú lambes mucho en fiesta, los sábados, cuando tú eres arrancado, tú sabes, dominicanamente hablando. Arrancado. Sí, porque tú te mantienes, pero cuando esa palabra mantiene se usa para el que es rico, pero una clase media. Mantenido, hay que josear lo del sábado. Entonces, mi hermano Israel que está aquí, somos compañeros de joseo para comer. Es decir, que por el hambre yo hacía chistes, mareaba mucho. Mareo, ¿cómo sí, así mareo? O sea, que embullaba a la gente. Hermano, va con un chin de la papita, entonces, pues sí. Ay, Dios mío. Sí, porque que alguna vez uno estaba... No, yo no conocí esa faceta tuya. ¿Sí? Y No, gracias a este Dios. cuerpo no es de aire. Pero se hacían cosas así. Yo, en mi caso, caí Por en... hambre. Sí, no, yo tenía una técnica ahí de hacer reír. En el caso mío, de verdad, yo cuando la iglesia estaba frente al Parque Central, Sí. yo me cogía con pedir los domingos, a pedirle yo tenía como 2 o 3 gente que yo le pedía, tío Nilson, habían 2 o 3 que yo siempre le tiraba, tío, ¿Y deme cómo 20 tú le pesos. decías? No, tío, deme 20 pesos porque me dan un helado. Claro. Sí. Israel tenía como 20 tíos. Eran varios tíos que yo siempre le pedía, tío, deme 20 pesos ahí rápido, Y 50. de 20 a 20 uno llegaba a la Sí, y uno empanada. hacía. También de- otra cosa, uno siempre, tú sabes que habían amistades que uno salía siempre así, entonces uno como que tanteaba eso después del oculto siempre, esa salidita. Señora, Y hubo uno que nos decía de que quieren pizza y uno no hablaba rápido y decía, no, ya se fue el tiempo ya. y nosotros muertos del hambre. ¿En Pero serio? realmente yo tengo algo también que yo creo que tú dijiste que tú lo tienes también, que yo lo he ido trabajando y es que cuando a mí me da hambre yo me pongo de mal humor. Muy de mal humor. O sea, Sí, pero de mal humor en el señores, sentido sí. como que bajo así, como que fue un bajo. A mí no me salía Entonces- mal humor porque no conseguía nada. Tenía Tenía que estar en modo joseo resolver. Tenía Mire, que No, señor. pero mantener yo- el mood ahí arriba. o sea, eso sí, y algo que uno, obviamente eso es algo que uno lo va trabajando, pero literal, o sea, de mal humor, así que me ponía Yo lo sé. con mala actitud. Te así. hemos visto. Y Sí. créeme, señores. Cuando yo no tengo sé. hambre. Sí, a mí me pasa. Pero ya igualito. uno lo ha ido superando, ya no es como antes. Él Pero Claro. era así. Yo tengo una anécdota. Yo no sé si Ratú andaba ese día. Andábamos con una tía muy querida de nosotros en Nueva York. Y andábamos, parece que era como de madrugada, era como las 2 de la mañana, era tarde. Y entonces teníamos hambre. Y ella entró al drive-thru de un McDonald's y ya estaban cerrando. Y la muchacha le dijo que ya, que lo siento, que no se podía, dice ella, porque ella no tenía vergüenza. Dice ella, mira,
dame de lo que tú le echas a los ratones. Mira esos niños y nos Ay, enseñaba a Dios nosotros. Dije, mío. mírale la Están cara a muriendo, esos están niños, pálidos. mírale la cara a esos niños, dame de lo que tú. Entonces resulta ser que la muchacha era dominicana. ¡Ay, nosotros somos dominicanos también! Pues yo no me acuerdo si Al final ella nos dio papita. Nos dio papita Sí, yo gratis. creo que Wow, pero qué imagínate. técnica, qué Lo técnica. más chulo es tú encontrarte a las 12 de la noche, tú cenaste a las 7 y tú tenés gente al lado que ya no come más. Y uno está despierto hasta las 4. Digo yo, señores, la boca está cocida a esta hora. Danielito, cuando antes de él casarse con Génesis, que él iba allá a la casa. Danielito, Acuérdate que- Él es, para los que no saben, ellos eran mejores amigos de Somos. O mejores sea, no que no son, sino que eran Pero mejores diga amigos eso, no diga eso. desde la adolescencia, o sea, desde que sí, éramos... hace Diga más- que después tú hace como cortarte que- Es una larga como historia, 15 años. después la hacemos la historia, pero... Sí, pero hace ya como más de 15 años tiene que ser. o 15 Entonces, años. cuando él iba a la Entonces, casa. cuando Danielito iba allá a la casa, que dormía allá, los muchachos siempre dormían allá, o sea, o a veces duraban mucho tiempo en la casa. Entonces, Danielito siempre le daba una hambre de noche. Él, como a la 1 de la mañana era que le daba. Y todo el mundo acostaba y Danielito, manito, tú no tienes hambre, me decía. Y yo, no, yo tengo Tú sabes el hambre. retoso que uno había hecho de 7 a 1. Ya uno había quemado toda esa Es que caloría. es una virtud que mi esposo tiene. Y si encontraba arroz o lo que sea en la nevera, lo que sea que hubiese eso. Ay, por un alimento. Eso no es para decorar la nevera. De que está madrugada ahí. era, de madrugada. La abuela de Danielito le escondía la comida en cositas de... Cosita de Lo mantequilla. queso y eso. Hace un camuflaje. Los Señores. envases de mantequilla para que no lo encontrara, pero Danielito no le va Danielito puede hablar bien de este tema porque Ay, él, no, no. él Él tiene mucha experiencia. Pero es que tú sabes que liberal. a él lo usaban de que para, oye, a él lo usaban para motivar a los niños a comer y eso, tú sabes. Aquí hay gente que tenga problemas, su niño no come o algo. El hijo mío. Sacó la misma estamos virtud. siguiendo Por ahí el niño. el Sacó la ministerio. misma No, pero señores, yo creo que todos nos podemos identificar muchísimo con el hambre, pero estamos hablando del hambre físico, señores, pero ¿y la otra clase de hambre? Y el hambre de aquí adentro, el hambre espiritual, el hambre emocional. Yo creo que todos los cuentos que hemos hecho, ninguno se pueden comparar a las clases de cosas que nosotros hacemos cuando tenemos un hambre por sentirnos aprobados, por sentirnos amados, por saciar una necesidad del momento, porque si algo tiene el hambre, es que es una cosa del momento, o sea, tú comes, se te pasa, tú sabes, por un momento, pero en 2 o 3 horas vuelve, o sea, es una cosa que eso es parte del cuerpo humano, pero ¿qué pasa con el hambre de adentro? ¿Qué ustedes tienen que decir con eso? ¿Qué ustedes piensan? Que sería como una necesidad, porque el hambre es una necesidad. Podemos aquí reírnos y todo eso, pero la realidad es que a algunos le da más hambre que a otros, ¿verdad? Pero a todos nos da hambre y todos tenemos una necesidad, y la Biblia habla mucho del hambre, o sea, hay muchas referencias de comida, del pan, sobre todo del pan. El pueblo de Israel se quejaba porque ellos querían pan y el Señor le hizo descender maná, que viene siendo como un pan sin levadura, un pan especial. Tenemos también el pan de la Santa Cena, o sea, tenemos el pan de la tentación de Jesús, o sea, hay pan en todos los lados, haciendo referencia a algo también espiritual. Sí, ahí realmente el hambre, como tú dices, es un sinónimo de necesidad. O sea, el hambre es necesidad. Y una necesidad es algo que no necesariamente tú lo buscas, es algo que simplemente viene. Involuntario. Exacto, involuntario. Y hay hay mucha hambre, sobre todo podemos hablar como de las hambres que tenemos así interna, que viene siendo como algo simbólico, ¿verdad? Porque el hambre es algo que uno siente por comida, pero como tú dices, hay diferente hambre. Hambre, por ejemplo, muchas veces y sobre todo en la sociedad en la que nosotros
dominicana, por ejemplo, que hay muchas clases sociales y todo eso bien marcada, muchas veces hay en nosotros una hambre de pertenecer, de ser aprobado, de ser aceptado. Entonces, nosotros empezamos a comportarnos de una forma que es la que nos va a posicionar donde nosotros entendemos que eso va a ser saciado. Y eso muchas veces sucede también en nuestra familia. Muchas veces, a veces tú dices, ¿por qué yo soy como yo soy? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo soy así? Puede ser que en tu casa había un cuadro familiar donde había una necesidad y sin tú darte cuenta, tú te convertiste en esa persona porque eso era lo que hacía falta, pero no necesariamente lo que tú querías ser. Tú te sentías bien cuando tú te comportabas de cierta manera, te sentías bien, como que pertenecías. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros como seres humanos tenemos necesidades que son espirituales y emocionales, además de la física. Y me llama mucho la atención que el hambre y la desesperación de nosotros por ser saciados tiene que ver mucho con la identidad también, con el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque eso que tú acabas de decir viene siendo como, en otras palabras, cuando tú no estás seguro de quién tú eres, tú sientes la necesidad de pertenecer y de demostrar quién tú eres. Y me llama mucho la atención eso porque la primera tentación que tuvo Jesús, el diablo le tiró con esa, fue: si tú eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Y la Biblia lo dice, él tenía hambre, 40 días ayunando, uno dura un día ayunando, 2 o 3 horas ya, y ya uno está mareado. Imagínense, Jesús tenía hambre, 40 días sin comer. Y el diablo sabía y le tiró con esa. ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. O sea que aún nosotros tenemos una necesidad innata, tú sabes, física, emocional o espiritual. El nosotros saber la palabra del Señor nos da fortaleza, nos posiciona en un lugar donde nosotros no negociamos por hambre nuestros principios. Sí, porque hay algo que... Lo iba apagando. Yo tengo un relajo apagando el micrófono. Ajá, bueno, ok, thank you. Porque hay algo, es que el hambre debilita. O sea, una persona, por ejemplo, hay personas que cuando quieren ser torturadas, por ejemplo, en tiempos antiguos, eso es una técnica también militar, dejar que la gente pase hambre, porque... Vaya. Dale el tuyo, porque imagínate. ¿Será que se está...? Cambien de micrófono Lo que para pasa que no lo usan porque cuando tú estás débil por hambre, óyeme, tú haces lo que sea, ¿entiendes? O sea, tú estás más vulnerable. Entonces, es una estrategia que muchas veces usan en esas cosas, lo dejan pasar mucha hambre para sacarle información, para torturarlo. Entonces, Jesús dijo que Él era el pan de vida. Entonces, vida es lo contrario a cuando tú estás débil. Porque cuando una gente tiene vida, tiene energía, y eso es lo que a nosotros nos falta cuando tenemos hambre. Sí. Nos falta energía. Entonces Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces yo soy esa energía, que aunque tú tengas, estés pasando por cualquier cosa, yo te doy esa fuerza que tú necesitas para vencer. That's good. Eso está muy bueno. Sí. También algo de ahora que a mí me encanta algo, y es cuando como asociar las cosas naturales con las espirituales. Por ejemplo, cuando el hambre, como decía Génesis, es una necesidad realmente, pero por ejemplo es algo involuntario, como yo te decía ahorita, que es algo que Dios nos hizo así. O sea, así somos como seres humanos. Eso es algo que tú no puedes controlar. Exacto. Sin embargo, como te decía, tú puedes controlar tu reacción ante eso, como yo te decía, de las actitudes que uno toma cuando tiene hambre. Pero más allá también, por ejemplo, en lo natural, como yo decía, comparar lo natural con lo espiritual. Por ejemplo,
hay dietas que se hacen en la vida, ¿verdad? Ujú. Para conseguir resultados. Son sacrificios de comer cosas que te gustan, pero que no te convienen para tú conseguir Me gusta un por resultado. donde tú estás entrando. Es un buen insight. Pero otra cosa, por ejemplo, esa es una, la de la dieta, que es un sacrificio de no comer lo que a tu cuerpo le da placer, porque el azúcar mayormente es lo que se evita en la dieta y mucho carbohidratos, pero coincidencialmente esas son las cosas que más a uno le gustan físicamente. Eso es una, ¿verdad? La otra es que, por ejemplo, hay diferentes tipos de comida. Hay comidas que son saludables, hay comidas que no son saludables. ¿Qué pasa? El Señor, yo lo veo así, el Señor pone un buffet y el enemigo pone otro buffet. En ese buffet hay muchas opciones, ¿verdad? El enemigo pone pornografía, un plato de pornografía, un plato de mentira, ya uno sabe de los placeres de la carne, como dice, o sea, de los frutos de la carne, o sea, son frutos que son como si fuera comida que tú accedes a ellos. Y el Señor te pone los frutos del Espíritu. Entonces, dependiendo cuál tú te alimentes, será tu salud. Entonces, por ejemplo, coincidencialmente también en lo natural nosotros somos más tentados a comer las cosas que no hacen daño, porque siempre va a ser más atractivo un helado que un plato de lechuga, por ejemplo. ¿Entiendes? Ese es bueno. Sí, porque Ese es bueno. pero el plato de ensalada nos beneficia 1000 veces más que un helado. Pero físicamente uno es más atraído hacia lo dulce y hacia lo... Entonces, y tú sabes que, antes de que tú sigas, esa comparación del azúcar y también, por ejemplo, con la pornografía, que la comida chatarra lo que hace, tú sabes, sobre todo la cosa que tiene mucha azúcar añadida, ¿verdad? No azúcar natural. Hay un bajón en la energía. Tú tienes lo que en inglés dice craving, tú estás, ay, necesito azúcar. Dejarte el dulce, ¿verdad? Te sube, te sientes bien y de un pronto es así, ¡pop! Para el piso otra vez, porque no es sostenible, no es natural. Y eso mismo pasa por ejemplo, con la pornografía, que el deseo sexual se intensifica en un momento, exacto, la necesidad, en un momento, y después que tú lo satisfaces, viene entonces un bajón y tú te sientes mal cuando tú le fallas al Señor, te sientes mal. Y no solamente con la pornografía, eso es un ejemplo, pero en general, con cosas así que tienen que ver con placeres momentáneos, generalmente es como un subidón y ¡puff! Cae de una vez y te sientes malísimo. Y tú sabes que nosotros vivimos en una constante elección, o sea, es como cuando tú estás en un hotel, que hay literalmente un buffet así, y tú vives en una constante toma de decisión de qué tú vas a elegir a comer. Porque, por ejemplo, hay cosas, como por ejemplo la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que ni siquiera son pecado, como yo le digo muchas veces a amigos míos. Pero simplemente no conviene hacerla, porque te pueden llevar a un pecado en el futuro, o a la larga te aleja más de tu propósito de Dios. No, exacto, te alejan más del propósito de Dios contigo. Entonces, por ejemplo, hay cosas que tú la vas consumiendo, por ejemplo, y en el futuro dan cáncer. No te da en el momento el resultado. Pero el consumo prolongado te produce una enfermedad terminal en el futuro. Entonces yo creo que las cosas que Dios ha hecho son tan perfectas que yo creo que las cosas así se relacionan mucho con lo espiritual, porque literalmente así mismito como en lo físico hay comida dañina y hay comidas que son beneficiosas. Literalmente así mismito en lo espiritual. O sea, hay cosas que te convienen y hay cosas que no te convienen. Y hay cosas que ni siquiera son pecado, pero a la larga no te convienen, porque te pueden desarrollar en algo malo en el futuro. O sea que está muy, muy de cerca, yo pienso, con lo espiritual. Cuando tú dijiste lo de la pornografía y estaba dando, eso fue lo que me llegó a la mente, que muchas veces nosotros jugamos con las cosas porque no estamos viendo el resultado de una vez dañino. Por ejemplo, qué sé yo, la masturbación o la pornografía o otro placer
de la carne, uno dice, bueno, no me está pasando nada, yo sigo yendo a la iglesia, Dios me Una sigue, vez al año. yo estoy siendo bendecido, tú sabes, entonces es lo mismo que con la comida chatarra, tú la comes y como tú no te estás enfermando, tú la sigues comiendo porque eso no te va a hacer nada, tú me entiendes, en el momento, pero como tú dices, a la larga, entonces sí, es lo mismo con esa cosa. A veces esas cosas están comiendo por abajo, pero todavía los síntomas no se han reflejado. Lo más fuerte, ¿sabes lo que es? Que muchos de nosotros los jóvenes, que ya hemos pasado por muchas cosas así similares, uno desarrolla una especie de diabetes espiritual, vamos a decir, que se refleja en el futuro, cuando tú te casas. Espiritual. Cuando tú te casas, Te carcome. cuando tú creces más, con muchas cosas en las que tú en tu juventud quizás uno no veía como algo tan nocivo, después en el futuro tú luchas con eso, literalmente tú tienes que batallar con eso, porque tú alimentaste eso en un tiempo de tu vida y eso fue lo que tú le diste a tu espíritu. Y luego eso empieza a pasar factura. Exacto. En el futuro. La diabetes es por el exceso de azúcar. Y de grasa. Pero no da de una vez. No. Eso es por tú tienes mucho tiempo consumiendo en tu dieta diaria mucha azúcar. Entonces llega un punto donde el cuerpo te dice, ya tú no puedes comer más. Que esa es también la diferencia de cuando nosotros estamos en el Señor y decidimos caminar y vivir, tú sabes, hacer la voluntad del Señor, absteniéndonos de ciertas cosas, que las opciones están ahí. Pero ya tú no decides vivir impulsado por esa necesidad del momento que a la larga te va a hacer explotar y te va a carcomer, porque la diabetes es lo que hace prácticamente. Sí, yo pienso que algo muy importante que me hizo pensar en ese pasaje cuando el Señor Jesús estuvo ayunando y el diablo lo tentó por comida. Yo creo que el Señor creó toda la necesidad fisiológica y todo lo bueno para nosotros, pero para su propósito y para su gloria. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque yo voy a comer. En el Edén creó los árboles y todo para que Exacto. ¿Qué pasó? Jesús le dijo, no quiso comer de la comida del diablo porque no podía, porque iba a comer después, porque el enemigo quería que él comiera esa comida con el propósito de adorarlo y rendirse a él. Entonces, ¿qué pasa? El Señor iba a comer dulce o lo que sea, pero a su tiempo. Entonces hay algo que me llegó a la mente, que a su tiempo. El Señor dice, bueno, en la semana entera come saludable y el domingo tú tendrás dulce. A su tiempo tú vas a tener eso. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesús él tenía un propósito de ayunar porque él sabía que a su tiempo iba a comer. Y por más que el enemigo le dijo, espérate, porque ¿qué pasa? El hambre involuntaria, pero uno sabe que si uno no come en la mañana le va a dar hambre. Entonces yo digo, bueno, en la noche me va a dar hambre, pero, o sea, en el caso de que tú no tengas tú no estés pasando hambre y tú estés haciendo como conocemos como el ayuno, nosotros decimos, espérate, yo voy a comer en la noche, me va a dar hambre, pero yo voy a tener esa hambre por un propósito. Entonces, que Jesús no comió en ese momento porque él no podía y no quería, porque el propósito de él, él sabía que iba a comer después. Dijo, no, yo no voy a comer. ¿Y quién le estaba haciendo la oferta también? Exacto. Entonces, yo me voy muchas veces. El Señor, para mí, yo resumo esto, que el Señor ha creado todo para que lo disfrutemos. Él no nos ha prohibido nada. Todo está en el exceso y en lo prohibido. Y entonces lo prohibido se disfruta mucho. El sexo fuera de matrimonio se hace con estrés y desesperado porque o puede quedar embarazada o me van a descubrir. Cuando usted está casado es como ando lo legal, o compré vehículo, no me va a caer atrás la policía. Va a llegar el tiempo. Exacto, el tiempo, el Señor lo que quiere enseñarnos que la comida, el sexo, todo al tiempo y con los papeles comprados, lo correcto por la ley,
es de bendición. Si te come eso antes, va a romper el diseño original por el cual fuiste creado. Si abusa de la comida, va a romper el diseño original que tu cuerpo está creado, que fue para alimentarse de cosas buenas. Lógico, te puede dar algunos gustos, pero si lo usa para el diseño que no es, entonces tu cuerpo se va a dañar, le va a empezar a dar cáncer, le va a empezar a dar cosas, porque le está dando instrumentos que no, está alimentando más tu cuerpo de cosas que tu cuerpo no fue diseñado para eso. Y mira una cosa que tú dijiste, que yo pienso que un buen detalle. El enemigo en el momento le dijo, convierte esa piedra en pan. Pero más luego podemos ver. Los ángeles le sirvieron. Los ángeles le sirvieron. Y esa es la mentira del enemigo, que cuando nosotros estamos en el momento, por el hambre, la necesidad, porque estamos hablando mucho de pornografía y sexo, pero hay otras necesidades que ahora podemos hablar. Y una cosa que es tan lindo eso, y yo me compunjo un poco, que el enemigo le dijo, convierte la piedra en pan. Pero cuando el Señor rechazó eso, digo un pan, los ángeles le sirvieron un manjar. Entonces, si tú esperas, eso no es lo mismo. Óyeme, si tú esperas, el Señor esperó, porque Él sabía que la comida del rey era mejor que la del diablo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros somos engañados por un deseo efímero, un deseo pasajero, y nos sentimos mal porque no hay nadie que no se sienta mal después de lo que hace. Hasta los asesinos viven con el remordimiento de... Nadie se siente satisfecho como cuando uno se gradúa de la universidad. Ay, maté a una persona. Como que tú tienes ese satisfecho, como que tú te sientes mal. Entonces, antes de uno apresurarse a comer esas cosas y apresurarse a todo, uno tiene que confiar. O sea, muchas veces me dicen, mi hijo... honestamente, yo le puedo confesar, se pueden reír, no se pueden reír, todo eso. No es un privilegio, no es que uno sea especial y el que no lo ha hecho no importa, pero lo importante es saber el propósito para cuál. Pero yo llegué virgen al matrimonio, pero no es que, yo voy a llegar virgen, no, ¿por qué propósito? Porque hay gente que llegan virgen. ¿Y te dio lucha? No, y hay gente, claro, da lucha, muchísima lucha porque somos humanos, pero si tú sabes el propósito para qué, un poquito más fácil, lógico, tienes que alimentarte, apartarte. Lo que quiero decir, no es que si tú no lo hiciste, pero saber cuál es el propósito. Pero ¿qué pasa? Mucha gente me decía, mi hijo, ¿y por qué tú estás haciendo eso? ¿Y qué esto? Bueno, yo creo que hay bendición en seguir un plan original. O sea, la palabra de Dios, porque el Señor fue que la creó y el motivo del Señor es bendecirnos, y no me voy a comer el desayuno en la cena, porque entonces la cena no va a tener sentido, y es porque el Señor quiere que yo disfrute cada etapa de mi vida, tú sabes. Hay un verso en la Biblia que me llamó tanto la atención, en Lamentaciones 1:9 al 11, cuando el pueblo de Israel estaba en manos de los enemigos. Habla ese libro completo, como lo dice su nombre, Lamentaciones, o sea, de lo mal que lo pasaron ellos, tú sabes, porque estaban en manos de los enemigos. Y dice que el pueblo entero llora y anda en busca de pan. Con tal de seguir con vida, cambian sus riquezas por comida. Llorando le dicen a Dios, mira cómo nos humillan. Y yo me identifico tanto con eso. Me llama tanto la atención. Cambiaron sus riquezas por comida. Generalmente, o sea, por algo se creó la divisa hace mucho tiempo atrás, porque el intercambio no siempre resulta, ¿tú entiendes? Hay cosas que no tienen el mismo valor. Con el tesoro, con lo que tú produces, tú compras comida y sigues produciendo, ¿verdad? Pero es ilógico que tú intercambies un diamante, por ejemplo, por una funda de pan sobao. Eso no tiene lógica. Pero ellos tenían ese punto de desesperación donde ellos cambiaban sus tesoros por comida. Y yo he pensado, wow, Débora, ¿cuántas veces tú has intercambiado tu dignidad por
una conversación donde tú sabías que tú te ibas a sentir bien, que tú gustabas, Y puede- o algo así. Y puede ser que no, porque uno menciona algunas veces el sexo, la fornicación o la pornografía, pero hay muchas otras cosas Claro. que son profundas, como tú mencionaste, el cambio de identidad. Exacto, Eso- la aprobación de la gente. Yo tengo aquí, por ejemplo, la ambición, tú sabes, por dinero. ¿Cuántas veces uno cambia la riqueza de la familia, el tesoro de tener una vida, tú sabes, buena con la familia o con tu pareja, con tus amistades? Pues te trabaja. Al final, ¿para qué? Para tener dinero, para sentir que tú estás satisfecho, que tú estás seguro, que tú estás lleno, te comiste ese pan, pero al final, Sin embargo, y añadiendo a eso, por ejemplo, muchas veces hasta tu carrera profesional, tú la eliges basado en motivos. Por ejemplo, muchas Erróneos. personas estudian, qué sé yo me voy a hacer abogado, me voy a hacer médico, no porque realmente sienta que esa es su vocación en la vida, sino porque eso me va a dar estatus y me va a dar dinero. hambre de dinero. Exacto. Entonces tú quieres saciar esa necesidad y comprometes tal vez lo que tal vez Dios te ha llamado a hacer y ha puesto en ti en hacer, porque tú quieres saciar esa necesidad de dinero o de lo que sea. Exacto. Hay una necesidad muy grande en uno de aprobación. Por eso... Esa es una de las más grandes. Sí, es así. Porque el mismo ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, con Jesús, se trataba de identidad, si tú eres el Hijo de Dios. Entonces, en nosotros tiene que haber una convicción muy fuerte de la palabra de Dios. ¿Qué Dios dijo sobre mí? ¿Quién yo soy en Dios? Y una de las distracciones más grandes ahora mismo es que nosotros no comprendamos bien, no leamos la Biblia, no indaguemos en nuestra relación con el Señor, porque si nosotros no olvidamos de lo que Dios dijo, vamos a escuchar mucho nuestros sentidos. ¿Y qué dicen los sentidos? Tengo hambre, pero si tú estás lleno de la palabra de Dios, como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Débora, también ahora que tú dijiste eso, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, que la primera tentación entonces de él no fue con eso, fue con la identidad. Claro. Porque lo que él le dijo es, si tú Wow. eres el Hijo de Dios, o sea, él te apeló primero a su identidad. Y O él no sea, había como que, empezado tú el sabes, ministerio. Como para cuquearlo a él, le dijo, Exacto. si tú eres hijo o sea, si Sí. de verdad tú eres un hijo de un rey. Porque Porque él no muchas había cosas- empezado a hacer milagros. Él Porque acababa muchas de cosas bautizarse. uno la hace para probar la identidad. Exacto. Exactamente. O En sea, inglés primero le dicen- tentó, eso está muy bueno. O sea, yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, que él tiró a su identidad primero. O sea, si tú eres el Hijo de Dios, En inglés le como dicen provocándolo, tú sabes. Como, performance, síndrome de performance, algo así, que ¿cómo se podría traducir? Como síndrome de actuación o de algo así, que tiene que ver con eso, que cuando tú sientes que tú eres una cosa, ¿verdad? Y las otras personas no se dan cuenta, tú te ves impulsado a demostrar que tú sí. ¿Tú entiendes? Wow. Que tú sí eres. Que yo sí tengo, que yo, entonces, ahí anda uno ahí subiendo fotos para demostrar que yo sí, subiendo videos para demostrar que yo sí, metiéndome en amores, sabrá Soy el Dios con primero. quién, ajá, para demostrar que yo sí gusto, que yo no soy un suetero que está dejado, o sea, uno sin darse cuenta es así. Mira, oh, perdón, que el Señor era tan, para decirlo así, juvenil, tan bacano, como que, Bien. wow, De todo. como que era un rompeboca, porque el enemigo vino como, porque ve, el enemigo sabía que el Señor iba a tener necesidad de hambre y estaba buscando, porque ese era el principio de su ministerio. Pero lo más chulo es que el Señor ya sabía su identidad. Él no le importaba lo que el enemigo dudara, si él era el rey o lo que sea, él sabía que el Señor, él estaba puesto como rey. Pues él le importaba lo que Dios pensaba y le importaba esperar en Dios, porque él no estaba dependiendo de lo que el enemigo... tú piensas que yo no puedo convertir ese pan. Allá tú, a mí no me importa que tú... Exacto. o sea, actuar en la sociedad, a mí no me importa
que tú pienses que yo soy fuera de onda o soy cool porque yo no haga lo que tú quieres que yo haga. Porque ya yo estoy cumpliendo con hacer lo que Dios quiere. Es decir que yo no te voy a demostrar mis poderes porque no es a ti que te lo tengo que demostrar. Eso tiene que ver mucho con a quién nosotros le prestamos el oído, porque ahora yo pensando también, Adán y Eva, eso empezó con una conversación y él lo que le creó, exacto, la manzana, comida, señores, la comida está en todos los lugares de la vida. Señores, no pequen así. Oye, entonces él le creó, a través de la conversación, le creó un apetito a ella por esa, bueno, no era una manzana, por el fruto prohibido. Entonces, yo pienso también que eso nos da un mensaje a nosotros. ¿Con quién nosotros nos estamos juntando? ¿Qué contenido nosotros estamos consumiendo que está creando en nosotros un constante apetito? Porque una cosa es que el diablo venga y te tiente, y una cosa es que tú estés juntándote con el diablo y tú tengas la tentación la vida entera, ¿te entiendes? Que juegues al básquet. Exacto. ¿Tú ibas a decir algo, Barky? De lo mismo que Danielito decía. Pero que ahora cuando tú de eso de con quién tú te juntas y todo eso que tú consumes, Crea muchas veces uno hasta usa aplicaciones por encajar. Por ejemplo, el TikTok. Mucha gente no le gusta el TikTok. Pero como eso es lo que está de moda, vamos a hacer TikTok, aunque sea haciendo el ridículo, porque bueno, tal artista. Pero tú tienes TikTok. No, síganme en Instagram. Poniendo un ejemplo, o sea, no es que TikTok es malo, nada de eso, sino que uno, por ejemplo, uno compromete a veces hasta su vestimenta, a veces tú como mujer comienzas a seguir una moda que tú sabes que eso te quita tu dignidad, pero como eso es lo que está de moda. Y otra cosa, muchas veces nosotros nos confundimos, mira esto, hasta con los mismos seguidores de Cristo. Por ejemplo, si una pastora famosa o si el hijo de un pastor famoso se viste así o está diciendo esto o lo está haciendo, entonces eso está bien. No, porque es la palabra de Dios. No es, por eso es que es muy importante el alimento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si ese pastor cayó, o si alguien, porque son humanos, tienen sus debilidades, tienen sus conceptos, pero nosotros, como dice mi esposo, tenemos que poner los ojos en Jesús, y por eso es que es tan importante. No, que como dices tú, que dice la palabra, no eres tú que lo dices, sino que por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque cuando nosotros no conocemos, nosotros nos dejamos llevar por el viento, lo que venga, y no todo, ¿tú me entiendes? Y es lo mismo que decíamos, cuando tú no estás alimentado de la palabra de Dios, estás débil, o estás alimentado de lo malo, o estás débil, como decía ahorita Génesis, y eres fácilmente manipulado. Exacto. Porque tú no tienes fuerza para resistir. Y cuando una gente tiene hambre... Lo del diablo, eso fue una manipulación. Mira, algo que nos pasa muchas veces cuando estamos hablando de la junta, lo que nos pasa mucho cuando estamos jóvenes y muchas veces adultos, es que cuando vamos creciendo, la pregunta más grande, un poco profunda, es que ¿qué somos? La falta de identidad, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces... ¿Qué voy a hacer con mi vida? Exacto, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero muchas veces esa pregunta se hace más difícil de encontrar porque tú estás siguiendo los propósitos y la vida de otro, no la tuya en Cristo. O sea... Lleve su cartón. Exacto. O sea, exacto. Es como yo estoy viendo los resultados de otro y en vez, muchas veces, porque hay que coger lo bueno y dejar lo malo, pero en vez de eso inspirarme, muchas veces me preocupo de buscar mi identidad y de buscar a través de Cristo. O sea, como Génesis decía, muchas veces caemos y nos desilusionamos por esa persona porque el Señor dijo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero en cuanto a eso en la junta, muchas veces nosotros se nos hace más difícil encontrarnos a nosotros mismos porque estamos muy pendientes de esas cosas. Yo pienso que la pregunta que todos nos debemos hacer es: ¿por qué yo estoy intercambiando mis tesoros? El tesoro más grande que nosotros tenemos es
nuestra identidad en Dios, la palabra de Dios en nosotros. ¿Tú entiendes? O sea, ¿por qué? Por Dios, aprobación Dios en general. Exacto, Dios es el tesoro. exacto, por aprobación de la gente, por entretenimiento, por la satisfacción sexual de un momento. O la satisfacción del momento, porque puede ser hasta Exacto. un video de chiste morboso. Tú dices, bueno, pero eso no tiene, por tú reírte un rato, Exacto. a veces tú comprometes tus principios que están hablando cosas que van en contra de lo que tú crees. ¿En qué parte crea que un dice apetito. en esto pensar, en todo lo puro, todo lo bueno, todo En lo... Filipenses, si no me Y equivoco. también que, o sea, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu que están saliendo de mí? No solo frutos, porque muchas veces frutos, la gente lo ve que le vaya bien a una gente, es los frutos del Espíritu. Sí, wow, mira, me acabo de acordar de esa frase que Yo dice... pensaba que se me había apagado el Lo que, micrófono. no, lo que, Digo, lo que tú comes en privado, tú lo usas en público. What you wear, ¿cómo es? What you eat in private, you wear in public. O sea, no Wow. importa, Ey, Débora porque está aquí hablando somos inglés. gringos, señores, no mentira. Pero es que hay muchas frases que son en inglés, ¿te entiendes? Entonces, no, pero eso, que oiga, mi hermano, no importa qué tanto yo me ponga aquí a hablar de salud y de todo eso, se me nota, o sea, hay cosas que hay que conocerme para tú saber, pero hay cosas también que se notan por los frutos, eso que tú dijiste. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu, porque puedes pensar, por ejemplo, miércoles este carajito le está yendo bien, de una jipeta, le va bien. Exacto, Pero, exacto. ¿cuáles son los frutos del Espíritu? De adentro, O exacto. ¿Qué está, tú sabes, floreciendo en mí? El versículo era Filipenses 4:8. Léelo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad, Eso es un filtro ahí. sí, pensad, porque todo empieza con el pensamiento. Uno piensa, cuando uno piensa mucho en una cosa, entonces uno empieza a sentir, y ya después que uno tiene eso ahí, que ay, que yo me siento así, yo me siento, ya uno está casi ahí para actuar. Y Génesis, tú tenías un verso ahí que tú me lo enseñaste, cuando la mujer samaritana Bueno, con se Jesús. asimila a lo de la mujer samaritana, pero en otro contexto. Ok, Que Jesús le dice eso porque le estaban pidiendo como señales para creer en él. identidad otra vez. Entonces, ellos le dijeron que ellos habían recibido el maná, que como que eso, ellos lo que querían decir como eso es una señal que nosotros vimos, que tú vas a hacer para nosotros creer en ti. Entonces Jesús le dijo, no, Moisés no le dio el pan del cielo. Entonces ahí es que él le dice que él es el pan que descendió del cielo. Pan de vida. Entonces dice Juan 6:35, Jesús les dijo, y esto cuando lo busqué dije, se asemeja, que yo te dije, wow, esto está como de la conversación que estábamos teniendo, eso fue como la respuesta, la confirmación, tan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, oye la palabra, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. O sea, Jamás. la necesidad de aprobación, la necesidad de llenar un vacío espiritual en nosotros va a ser saciada. Y yo quiero que nosotros pensemos en esos momentos. O sea, yo necesito más de la palabra de Dios en mí, porque cada vez que el diablo venga a tentarme o que el mundo venga a tentarme diciéndome, prueba que tú eres, tú no eres así, tú no haces esto, o sea, yo tengo la palabra de Dios, porque fíjate que Jesús les respondía con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces,
tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de lo que Dios dice de nosotros, para nosotros entonces poner un freno cada vez que el hambre nos quiere impulsar a nosotros a intercambiar nuestros tesoros por un pedazo de pan, Tú un sabes pedazo de que aprobación. es como tú dices, Débora, es algo que nosotros tenemos que tomar acción. Jesús dijo 2 cosas: el que a mí viene, Él está ahí. el que en mí cree. O sea, hay una parte, yo estoy aquí, yo soy el pan de vida, pero haz tú la acción, ven y cree. Entonces, otra cosa, la necesidad de la palabra de Dios, que era lo que hablábamos ahorita antes de hacer el podcast. Jesús comparó el hambre, la comida, es una cosa que nosotros necesitamos para vivir diario, pero no una sola vez al día. La necesitamos varias veces al día. Y no es que yo comí hoy y ya yo me voy a pasar esta semana entera porque me comí este filete que es tan nutritivo y esta ensalada Que me eso me encanta, va a me dar para el mes encanta que me- entero. No. Entonces así mismo es la palabra de Dios. No es que, ay, yo tuve un ayuno hoy, yo tuve un momento, ese domingo eso fue tremendo. Sí. Y ahí nos quedamos. Nos pasa muchísimo, no es diciendo que otro no lo ha, nos pasa a nosotros mismos. Ay, tuve ese momento tan bueno con Dios. Entonces, nosotros tenemos que pensar en nosotros y la palabra de Dios y la intimidad con Dios como un celular. Desde el momento en que tú desconectas el celular de la batería, empieza a perder. Desde el momento en que tú lo desconectaste. That's good. Eso Así está mismo bueno, es señor. nuestra así mismo es lo de la palabra de Dios. Desde el momento que tú ya saliste de ahí, ya tú comienzas a usar eso que tú depositaste. Entonces tienes que volver a recargar. Eso está Entonces- súper bueno. Nosotros necesitamos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Todos los días, señores, necesitamos más de Dios. Yo escuché de un predicador y creo que debemos analizar mucho esa parte, que cuando el cuerpo tiene hambre, el estómago, tú sabes, ruge, te suena, ay, escucha qué hambre, ay. Pero cuando el espíritu tiene hambre, enmudece. Y yo pienso que eso es tan sabio, porque a medida que nosotros no alimentamos nuestro espíritu, empieza entonces nuestra carne a hablar, nuestra lógica a hablar, el razonamiento extremo, o sea, todo empieza a hablar más y tú no sientes ya que tú escuchas tanto al Espíritu Santo, porque tú has estado alimentando mucho la otra parte o simplemente dejado de alimentar la otra. Y yo pienso que el Espíritu Santo hoy quiere llevarnos a todos a esa reflexión de que nosotros necesitamos ser más intencionales con la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque hay tantas opiniones, hay tanta información ahora mismo en el mundo, pero nosotros necesitamos la palabra de Dios, tener nuestra identidad fundamentada en ella y estar seguros de lo que sale de la boca del Señor. Y yo quiero que nosotros oremos ahora ahí donde tú estás en tu casa. Nosotros aquí vamos a orar por ti y vamos a orar todos en general para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros resistir al diablo, como dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero nosotros estar tan llenos de la palabra del Señor que cuando tengamos que resistir no sea una cosa como tú entiendes que sintamos que estamos perdiendo, sino que estemos tan seguros y tan llenos de la palabra de Dios que en el momento nosotros acabemos con cualquier pensamiento de tentación, que podamos tomar sabias decisiones en nuestra dieta, tanto física, pero también, como hemos hablado, con quienes nos estamos juntando, qué contenido yo estoy consumiendo, todo eso. Vamos a orar. Señor, nosotros estamos aquí ahora, Padre, y te presentamos nuestra salud integral, Señor. Tú nos hiciste con un propósito. Tú nos hiciste con ciertas necesidades porque tú sabes que necesitamos de ella para poder depender, Señor, de ti.
Y te pedimos, Señor, que en este momento sea tu Espíritu Santo revelándonos, Señor, a cada uno de nosotros de qué estamos llenos, Señor. ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la situación actual de nuestras emociones, Señor, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, Señor? Revélanos, Padre, y ayúdanos a nosotros poder serte fiel, a nosotros ser fiel a buscar ese pan de cada día que tú lo tienes ahí para dárnoslo, Señor. Que nosotros nos volvamos, Señor, dependientes de tu palabra, de tu espíritu, Señor, de tu presencia. Que si tu presencia no ha de ir con nosotros, Señor, que nosotros no quedemos estáticos, Señor, hasta que tú nos guíes. Que nosotros te persigamos a ti a donde sea que tú te muevas y a donde sea que tu palabra nos guíe, Señor. Ayúdanos a poder estudiar tu palabra, a llenarnos de tu palabra y a fundamentar nuestra identidad en ella, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Instagram. Si aún no formas parte de un GPS, puedes escribirnos aquí debajo de los comentarios y nosotros nos estaremos comunicando contigo. Muchísimas gracias por todo, cuídense mucho y que Dios los bendiga.